Quiero conducirles, amados, a que se mantengan en Éxodo 32. Quiero leer unos versículos, aunque al inicio dimos lectura del 1 al 9, voy a leer solamente un par de versículos muy interesantes. Y dice el Señor, Éxodo 32:1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, no olvide ese nombre, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo fue muy obediente, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Aarón los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y se presentaron con ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó el pueblo con regocijo. Padre, te damos gracias por este buen tiempo que nos das. Queremos sacar verdades de tu palabra. Tu palabra es verdad. Háblanos al corazón de una forma que podamos entenderla. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Uno de los episodios tristes en la historia de Israel es el becerro de oro. Fue algo que trajo mucho dolor, muerte al pueblo escogido de Dios. Pero aunque fue algo muy triste, el becerro de oro fue también un maestro para Israel, pues Dios le dio grandes lecciones muy importantes a este pueblo. Las emociones, amados queridos, y la desesperación muchas veces nos llevan a hacer cosas que no son correctas en nuestra fe cristiana. Son muchos los que han profesado el haber aceptado a Jesús como su Salvador personal y hoy se conducen en el camino de la verdad. Pero en ese camino, si solamente soy un oyente y no soy un hacedor de la palabra, puedo cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel y posiblemente más. Como por ejemplo, en la desesperación, poner mi fe, poner mi devoción en los rudimentos de las tradiciones que ofrece esta sociedad. Yo recuerdo que mi madre, antes que ella se convirtiese al cristianismo, era una mujer muy pagana. En la casa, siempre en un rincón, yo miraba que ahí se prendían unas velas a diferentes santos. Iba a misa, escuchaba al sacerdote y como si eso no fuese suficiente, evocaba sus plegarias a esos intermediarios
por medio de esas plegarias, por medio de esas candelas. Y realmente hasta el día de hoy nunca he entendido el significado de las velas. ¿Con qué propósito alguien las pone? Amados queridos, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de un Padre maravilloso, de un Padre celestial. Nosotros somos especiales. Su palabra, la creo, así lo dice. Mas vosotros, tú y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, mira qué maravilloso, de las tinieblas a la luz admirable. Toda nuestra confianza debe de estar puesta solamente en Dios. Recuerde, Dios Padre no comparte su gloria con nada ni con nadie. Es un Padre celoso en su alabanza, en su adoración, en todo lo que gira alrededor de Él. Él es celoso. Por eso dice la palabra: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué enseñanza le dio el Señor a su pueblo? Y a nosotros hoy en día, ¿qué enseñanza le da el Señor a la iglesia que le representa aquí en la tierra? A ti, a mí, que somos sus testigos. Este evento fue triste en la historia de Israel. Este evento del becerro de oro, amado, fue un acontecimiento que vino a demostrar realmente dónde y cómo estaba ese pueblo. Y cuando yo trazo el estudio a esta palabra, la primera enseñanza que yo logro sacar es que los israelitas aún tenían a Egipto en su corazón. El versículo 1 lo dice bien claro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, él había subido a la montaña a hablar con Dios. Dios le iba a dar los 10 mandamientos, todas las indicaciones de cómo él iba a manifestarse para con su pueblo. Le llevaba tiempo, pero este pueblo, viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Al principio yo te decía, ponga atención a este nombre, porque en este relato aparece 7 veces a Aarón. Y ya para entonces Aarón era el sumo sacerdote que a través de sus hijos y de su descendencia de esa tribu, Dios iba a manifestarse en el área espiritual del pueblo. Y muchas veces lo que comienza mal no siempre termina mal. Pero esto se comenzó a prostituir desde el inicio. Este pueblo, amados, no agarró la onda en cómo Dios quería que se le adorase. Desde el principio comenzaron a cometer grandes errores que fueron acompañados de otros más, y fue un pueblo contumaz y rebelde. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El líder en ese momento era Aarón. Él pudo haber dicho: momento, no podemos hacer eso. Pero él fue cómplice con el pueblo de hacer el becerro de oro. Los egipcios adoraban al dios Apis, que era representado por un toro,
Los israelitas habían vivido 400 años en Egipto en medio de un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo politeísta. Y sin dudarlo, aprendieron a adorar en esos 400 años a dioses paganos. Y este dios Apis era un dios bien popular en medio de la cultura de aquel entonces de los egipcios. Y el pueblo, deducimos que este pueblo adoraba a Apis, lo veneraba. Y el Señor mandó a Moisés a libertar a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Salieron de Egipto. El problema estaba en que Egipto no había salido de sus corazones de ellos. Estaban infestados de esa idolatría. Qué tremendo, amados. Cuando Moisés tardó en bajar del monte, el pueblo se desesperó. El pueblo tuvo temor. Y en ese momento de aflicción, en lugar de refugiarse en ese Dios que se había manifestado, glorificado, abriendo el mar rojo, viendo tantos prodigios, amados, de las 10 plagas cuando estaban en Egipto, tenían evidencia enfrente del buen testimonio y del poder glorioso de Dios. Entraron en temor, en aflicción, en desesperación, y pusieron su fe en lo equivocado. Egipto, amados, estaba dentro de sus corazones. Pidieron que se les hicieran dioses para que los guiaran. Viendo que Moisés no bajaba del monte, ellos se sintieron sin un líder espiritual. Aún el mismo Aarón estaba inmerso en esa creencia que el pueblo tenía. Muchos cristianos, al igual que el pueblo de Israel, cuando están pasando por momentos de angustia, sale de su corazón lo religioso, lo supersticioso, lo esotérico que hay en el corazón, los rudimentos antiguos que practicábamos. Cuando no encontramos salidas, queremos apropiarnos de eso que ya no practicamos, pero en el momento de angustia lo volvemos a tomar, lo retomamos. Y esa fue la tristeza, amados, del becerro de oro. Esa es la tristeza, amados, en cómo muchas veces nosotros nos encontramos al igual que el pueblo de Israel. Cristianos que en momentos de angustia aún recurren a oraciones, a santos, a vírgenes, aún cumplen votos a imágenes, aún ponen una vela en una esquina. Amados queridos, es triste ver cristianos yendo a centros espiritistas. Es triste ver cristianos todavía que se dicen hijos de Dios, creyendo en lo esotérico, en lo horóscopo. Eso es abominación a Dios. Por completo, por completo. Eso ofende el carácter de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios en todo tiempo. El creyente no está llamado a poner su confianza en la buena suerte. No estamos llamados a que todas las mañanas vayamos a las páginas de los periódicos o de una app que tú has bajado en tu celular para buscar el horóscopo del día. No, Señor, eso es abominación a Jehová. Necesitamos salir de ese problema espiritual. Tenemos que sacar también nosotros ese Egipto de nuestro corazón. Es por eso que hablamos de un nuevo nacimiento, donde tiene que nacer nuevas cosas. Cosas tienen que ser sustituidas por esos rudimentos de esa vieja levadura, de esa vieja naturaleza. Por eso hablamos de ponernos un nuevo ropaje que no nos haga lucir como algo viejo, sino como algo diferente, como algo, amados queridos, radiante, como algo nuevo, porque somos hijos del Dios Altísimo. Su palabra no pasa de moda. Su palabra no la podemos alterar.
Su palabra está establecida y va a pasar el tiempo, la historia, y sabe, su palabra permanece firme y verdadera. Es por eso que dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, escúchalo, nueva criatura es. Esas cosas viejas, ese paganismo que tal vez tú practicaste, ya tiene que estar solo como parte de tu testimonio. Pero no estamos llamados a volver, porque hoy en Cristo yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí el día que Cristo vino a mi corazón. Fui constituido una nueva criatura. Ayer yo conversaba en mi oficina con una persona y le presentaba a Cristo como Salvador personal. Y fue muy larga nuestra conversación, pero al final esta persona recibió a Cristo en su corazón. Y esta era la palabra que yo le decía a esta persona: necesitas nacer de nuevo. Porque cuando nazco de nuevo, soy una nueva persona, con una óptica, con una visión distinta, con pensamientos diferentes, con dirección, amados, distinta. Porque somos nueva criatura. Por eso, amados queridos, la primera enseñanza fue que los israelitas aún tenían Egipto en su corazón. Tú no puedes ser mitad cristiano y mitad mundano. O eres o no eres. Así de sencillo. La segunda enseñanza que aprendemos la encontramos en el versículo 4. Dios no permite ser materializado. Dice la palabra: y Él los tomó de las manos. Cuando dice Él, el mismo de siempre, Aarón, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. O sea que fue cómplice, pero también fue agente directo de esa maldad que se cometió. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que se te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué triste! El pueblo de Israel quería un Dios que se viera, que pudieran seguirlo, palparlo, y por eso hicieron un becerro de oro. Querían materializar a Dios, querían verlo, querían saber que Él estaba con ellos en todo momento. Es decir, amados, la fe de este pueblo era una fe muerta. La fe cristiana es monoteísta. Solamente adoramos y creemos en el único Dios verdadero, y su nombre es Yahweh. Es el único Dios a quien adoramos, el único Dios verdadero. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, y mi fe, mi confianza, mi adoración, mi alabanza solamente se la doy al que es digno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. El politeísmo es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la creencia múltiple de diferentes divinidades, diferentes dioses. Mi esposa ha visitado en muchas oportunidades la India, y ella ha tenido contacto y me cuenta sus experiencias cuando ella ha estado en estos lugares de esta cultura politeísta. Mira, Mauricio, me dice ella, en cada 100 metros hay un Dios diferente al cual la gente viene y le adora. Eso es un paganismo. Eso es, amados queridos, una corriente diabólica que Satanás envuelve al mismo hombre para apartarlo de la verdad. Dios no puede ser materializado. Dios no puede ser representado con nadie ni con nada. Cuando lo buscamos, debemos de hacerlo creyendo que aunque no lo veamos, Él está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Alabado su nombre. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, eso es todo lo que necesitamos. Si no hay fe, no soy del agrado de Dios. Es imposible, dice la palabra.
Porque es necesario que tú y yo, que nos acercamos a Dios, creamos que le hay. Y Él es galardonador de una forma personal de los que le buscan. Ese es nuestro Dios. Dios no permite ser materializado. Y el pueblo de Israel tenía que confiar, tenía que creer que aunque Moisés no estuviera con ellos, el Señor no los había abandonado. No es cuestión que, ay, me siento solo. No, Señor, Dios está contigo como poderoso gigante. Lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Él. ¿Cuántas personas, aún cristianos, quieren materializar a Dios haciendo imágenes de Él, poniendo su fe, su confianza en hombres, en médicos, en abogados, en amigos, etcétera, etcétera y etcétera? Queremos un Dios hecho a nuestra manera, darle la forma a Dios a como tú lo quieres concebir en tu mente. Necesitamos, amados, saber que Dios no comparte su gloria. Él es el eterno. Él está presente en cada rincón de este mundo. Él está contigo en este instante. Él está presente en cada respiro, en cada palpitar de tu corazón. Él está presente. Él te conoce desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Él sabe cómo eres, cómo estás formado. No hay nadie que se parezca a ti. Alguien dirá, qué bueno. No hay nadie que se parezca a ti. Tú eres un diseño exclusivo. Fellito, bonito, chaparro, alto, gordo, flaco. Tú eres una creación divina de Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Pero este pueblo querían idealizar a un Dios a su forma. Dios quiere que le amemos. Dios desea nuestra adoración, nuestra alabanza, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es y por lo que Él ya hizo. Sea el nombre de Dios bendito. Si Dios da, aleluya. Si Dios nos da, aleluya. Si Dios sana, alabado su nombre. Y si Dios no me sana, Dios, te voy a amar, te voy a alabar, y toda mi alabanza va a ser para ti, porque tú eres el digno. Nada más. La tercera enseñanza: Dios no tiene compañerismo con el paganismo. Dice el versículo 4 en adelante: y Él vuelve a Aarón, los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso se llama blasfemia. Blasfemia es otorgarle la honra a Satanás y no dársela a Dios. Eso es blasfemia. Toda blasfemia se le es perdonada a los hombres, menos la blasfemia, dice la palabra, del Espíritu Santo. Y ahí estaba este pueblo naciente, a pocos meses de haber salido de Egipto. Habían visto el obrar de Dios en sus vidas. Ya el maná se lo estaban comiendo. Cuando hacía frío, Dios les mandaba una columna de fuego. Hacía calor, les mandaba aire acondicionado natural y los cubría otra columna de nubes. Este pueblo estaba bendecido por Dios. Pero aún con todo y eso, blasfemaron el nombre de Jehová. Qué tremendo. Y viendo esto, Aarón pudo haber dicho: momento, muchachos, detengamos todo esto, pidámosle perdón a Dios. Él era el sacerdote, él era el líder de la iglesia, él era el responsable. Mientras Moisés estaba en el monte, Aarón era el responsable. Pero no, amados, Aarón, aún siendo líder, diácono, anciano, pastor, no había sacado lo mundano de su corazón. No había sacado a Egipto de su corazón. Por eso el versículo 5 le da el problema de ser un cómplice más abierto
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hipócrita este Aarón. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Estaban bien contentos, danzaban, alababan, traían ofrenda de paz, porque por un lado tenían el becerro de oro y por otro lado tenían ya a Jehová. Oh, amados, esto no se iba a quedar así. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto. Lo que comienza mal muchas veces termina mal. Y este pueblo comenzó mal y terminó mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oh amado. Pero tú dirás: ¿cómo es posible? Un pueblo rebelde, duro de cerviz. Nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. No tenemos memoria. Tenemos amnesia espiritual. Dios ha obrado lindamente en tu vida, en mi vida, y nos comportamos al igual que el pueblo de Israel. No le damos la alabanza y la honra. No le servimos al que es digno. Solamente me sirvo de sus favores y misericordias. Somos iguales que el pueblo. Por eso aquella canción: te pareces tanto a mí. Cabalmente, ahí estamos reflejados. Nosotros tenemos que marcar la diferencia de una forma personal. Este problema fue colectivo, pero de una forma personal. Yo voy a alabar el nombre de Dios. Si este no le alaba, yo le voy a alabar. Si este, siendo cristiano, dice que Dios ya no cree en Dios, que se quede con esa creencia. Yo le voy a alabar. Si este vuelve a su rudimento, yo le voy a alabar. Porque lo que Dios ha hecho en mi vida es grande, es maravilloso, y Él es digno que yo le honre, que yo le ame, que me sacrifique, que le sirva hasta el final. Ese Dios, el pueblo y Aarón hicieron un becerro de oro de fundición. Adoraron al becerro, pero aquí está lo interesante. Pero también hicieron una fiestecita para Jehová. Le ofrecieron ofrendas a Jehová y se dedicaron a celebrar como los pueblos paganos, amados, teniendo un Dios materializado y otras deidades a su lado. Eso está como los mormones, amados, que al lado de la palabra te ponen la Biblia. Eso está como los testigos de Jehová, que al lado de la palabra te ponen también sus escritos. Eso está como los adventistas también, que te ponen la Biblia más. La palabra se sostiene por sí sola, porque Dios está representado en su palabra, y su palabra es más que suficiente, amados, para hablarnos al corazón. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados queridos, necesitamos sacrificar la ignorancia de muchas cosas de lo que hacemos. Como cristianos ya no debemos celebrar nuestros momentos de alegría, de gozo con Dios y con el mundo, pues muchos cristianos primero hacen su culto dominical, vienen a alabar, a adorar, y luego apartan lo espiritual y se dedican a lo carnal, se dedican a hablar tonteras en esas reuniones sociales donde el nombre de Dios es denigrado. Por eso, amados queridos, necesitamos volver a Jesús. No puedo celebrar una boda, orar por este matrimonio
traer un mensaje maravilloso, poner a Dios presente en este matrimonio, y a la hora, amados, estar haciendo la quebradita. ¡Qué ridículo! Mil disculpas, mi cerebro. Mándeme un texto, por favor. No lo entiendo. No lo entiendo. Quiero ser luz y quiero ser tinieblas. No lo entiendo, mil disculpas, de veras que sí. 2 Corintios 6, 14, 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Alguien se preguntará: pastor, ¿quién es Belial? Dentro del Talmud hebreo, Belial es el nombre de una imagen pagana. Es un demonio. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No podemos, amados. Nosotros somos aceite santo venido del olivo original. No podemos mezclar el aceite, amados, con el agua. No podemos. O somos o no somos. Por eso confundimos a la opinión pública. No, amados. No, amados. Necesitamos volver a la palabra. Amados queridos, el becerro de oro fue abominación a Jehová. Recuerde, Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Jehová nuestro Dios uno es. Termino con esto. ¿Qué enseñanza sacamos para este momento? Número 1, el único que debe reinar en nuestros corazones es Yahweh, Adonai, el Dios de todo cuanto existe. Número 2, al Padre lo vemos con los ojos de la fe. Y no solamente lo vemos, sino que lo sentimos con nosotros, porque está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y número 3, mi creencia en Dios tiene que ser sólida, con un fundamento inquebrantable, que pase lo que pase, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amado, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Si tiene tiempo, continúe leyendo la historia en cómo Dios, amado, se molestó con este pueblo a tal grado que lo quiso aniquilar. ¿Y qué pasó con el bendito becerro de oro? Fue, amados, destruido. En el mismo pasaje fue destruido. Y este pueblo nunca sacó a Egipto, amados. Siempre tuvieron un paganismo que les acompañó en todo su peregrinaje. En todo su peregrinaje. Un pueblo contumaz y rebelde. Tú y yo somos el pueblo de Dios y estamos llamados a ser diferentes. Así que, amados, es mi deseo que esta palabra número 1 sea para mí y yo la comparto para contigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es mi deseo que no regrese vacía, Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque hasta aquí tu misericordia nos ha envuelto, Señor. Padre, no daremos alabanza, adoración a nadie más que no sea a ti. Te amamos, Jesús, por lo que hiciste, por lo que eres y por lo que has hecho de una forma personal en nuestras vidas. En tu nombre yo oro, Jesús. Amén, Dios, y amén.